¿no? A todos los que se conectan con nosotros en línea esta mañana, bienvenidos. Qué bueno que está usted con nosotros aquí en la familia de ET Church. Bienvenidos a este culto de esta mañana. No sé cómo les fue a ustedes esta semana con la tormenta que pasó. No sé, algunos dicen que pues acá nada más llovió y otros pues no pasó nada. En algunas partes fue diferente, en otras partes diferente. En algunos lugares la tormenta traía vientos de tornado. Hubo advertencias de tornados en diferentes lugares, en todo el condado, pero en algunas partes se vio más que en otras. Yo no supe cuáles eran las advertencias en nuestra área. Lo único que supe es que a la 1:30 de la mañana yo oí unos ruidos muy, muy desconocidos. Y desperté, me sobresalté y desperté y me asomé y no era ni el ruido de la lluvia, porque el ruido de la lluvia pues lo conoce uno y dices, ay, qué a gusto, te quedas dormido otro rato. Pero estaban los ruidos y como está oscuro afuera, me levanté, se levanta mi esposa, le digo, oye, algo está pasando. Salimos, agarramos los focos, empezamos a luzar para afuera, no se ve nada. Por ahí había una luz que hacía así. Eran los vecinos que también andaban aluzando, habían oído ellos un ruido. No han dicho y hecho, al amanecer después que ya se vio en el día una lámina del techo de un vecino había ido a dar al patio de nosotros. Y un trampolín que tenían grandote, pero grande, un trampolín el más grande que yo he visto, estaba en medio de mi patio. Yo dije, gracias por el regalo, muy amables, sin tener que ir a Sears a buscar uno, a Walmart. Así que, pues gracias a Dios que me regalaron algunas cosas, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que a la 1:30 de la mañana que nos levantamos, yo me sobresalté, porque los ruidos no eran normales. A algunos de ustedes quizás les pasó en su área, a nosotros no nos fue así nada más como una lluvia. Algo pasó, yo en la mañana salí, anduvimos viendo ahí lo que pasó con todos los árboles y había muchas ramas grandes, gruesas que se habían caído, pero algunas que se habían volado, pero no estaban quebradas así nada más, estaban como retorcidas. Entonces yo dije, aquí hubo aires que dieron vuelta. Y luego ramas grandes, gruesas, no caídas, sino levantadas arriba y luego enganchadas arriba, más alto de donde venían. Entonces dije, esto lo levantó el aire. Estuvo rara la cosa, todos los árboles de nosotros, todos los que no se quebraron totalmente desde abajo, las ramas grandes se les quebraron. Al punto de que el patio, todo lo que es el patio de atrás de la casa, todos los que conocen la casa, está amplio el patio de atrás, todo estaba cubierto de ramas, completamente todo. Y enfrente, pues donde hay árboles, se cayeron 2 enteros y 2 partidos por la mera mitad. Y bueno, fue fuerte el aire en el área de nosotros, fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces nosotros a las 2 de la mañana andábamos, deje usted algo más raro todavía, los que saben dónde vivimos, tenemos la casa a media construcción, no la hemos terminado todavía. Pero nunca nos había sucedido esto. Empezó a entrar agua a la casa. ¿Por dónde y por dónde y por dónde está entrando agua y por dónde? Y empezó a inundar el piso y el agua y pues ahí andamos a las 2 de la mañana ponen toallas y el trapeador y dale y a pelear contra esta agua que está entrando. Y nos dieron las 3 de la mañana. Liz dice que ella estaba dormida. Yo la vi ahí, pero ahora me doy cuenta que andaba dormida. Bueno, entonces voy a aclarar, yo con el trapeador, para aclarar las cosas, levantando el agua para que no se inundara ahí adentro y pues me empecé a preocupar, dije pues que pare esto porque con un trapeador no paro todo el chorro que está entrando, porque no eran gotas, se me estaba entrando un chorro por atrás de una pared y no, bueno, sea lo que sea, yo me levanté sobresaltado, me preocupé como por 3-4 horas hasta que amaneció, hasta que empezamos a poder ver ya lo que había pasado. Tuvimos un rato interesante, una noche interesante. Y no se diga, unos 3 días después de eso, para recoger
Bueno, voy a ser más honesto. El primer día no hice nada. Anduve viendo y entre más veía, más me preocupaba. Dije, ¿y ahora cómo voy a sacar todo esto? ¿Y cómo le voy a hacer? Y es demasiado. ¿Y para qué tenía tantos árboles? En la tarde me tocaba ir a una cita y visité a un amigo de Donna. Y cuando llegué a su casa, él y su hermano andaban, pero cortando árboles y ramas, y tenían pero un montón de troncos que habían cortado. Dicen, hombre, Robert, andamos aquí desde las 6 de la mañana, dice, todo lo que se nos cayó a nosotros. Y yo pensé, ellos nada más se levantaron y comenzaron a atacar árboles, paz, paz, con la motosierra, a tumbar y a cortar y a empezar a hacer montones. Y yo me la pasé todo el día pensando, híjole, ¿cómo le voy a hacer? O sea que por 3 días batallé, pero el primero no hice nada. El primero nada más me preocupé y el primero nada más le pensé y le saqué vueltas a los árboles y pensé, ¿cómo le voy a hacer? Y necesito ayuda. Y bueno, cuando fui a visitar a ese amigo y vi que ellos desde que amaneció empezaron a atacar árboles, dije, no, pues no me queda otra. Me fui a mi casa y dije a recoger ramas y a cortar y empecé a saqué el esmeril y a sacarle filo al machete y hacer todo lo que tenía que hacer y la motosierra que le faltaba cadena, bueno, tiene cadena pero ya sin filo. Y dije, bueno, le voy a hacer de algún modo. Total que ya para el tercer día, después de las llamadas de mi esposa es especialista en las llamadas a la ciudad, porque es la que se sabe pelear con ellos. Total que finalmente, porque también se cayó un cable de luz. Se cayó un cable de luz y quedó todo el cable tirado en el mero driveway de nuestra casa. No podíamos entrar ni salir. Y bueno, ¿para qué les cuento? Estuvo interesante. Esta tempestad o esta tormenta nos fue, o para mí, fue toda una experiencia. Que ya después que vino la compañía de luz, recogió el cable y nos dijo, bueno, pero ese árbol que está colgando sobre el otro cable, el cable es de Spectrum, nosotros no podemos hacer nada hasta que usted quite ese árbol. Nosotros venimos y ponemos el cable de luz. Y yo, hasta que yo quite ese árbol, le dije, ustedes lo pueden quitar, ustedes traen camiones, súbanse arriba. No, nosotros no nos metemos. Bueno, y está el árbol, un árbol colgando sobre otro cable y quieren que yo lo corte. Y dije, bueno, pues voy a conseguir quien lo haga. Todo el mundo andaba ocupado haciendo lo mismo. Al fin de cuentas, ya vino la ciudad fueron muy amables con nosotros, por cierto, extremadamente amables. El supervisor dijo, pues el árbol que se cayó está en el callejón, se cayó para dentro de tu casa, quebró la cerca, arrancó el cable. Nosotros no nos metemos a propiedades privadas, pero seamos honestos, me dijo a mí. La mera verdad, dijo, por ley no nos podemos meter a las casas, pero la mera verdad es que pues está en el callejón y se cayó para dentro de tu casa. Nosotros nos vamos a meter a cortarlo. No, hombre, yo les dejo abierto, les traigo agua, ¿qué necesitan? ¿No? Almuerzo, lo que sea. Y sí, ya fueron ellos, cortaron 2 árboles completos desde abajo, los sacaron, hicieron todo. De esos 2 árboles. Aprendí algunas lecciones de mí y de la vida. Medité en la palabra, pensé en las cosas y pensé en las tormentas de la vida. Pensé en cómo enfrentamos las tormentas en la vida, cómo reaccionamos. Me acordé de la tormenta en la que estaban los discípulos cuando cruzaron el mar de Galilea en el barco. En Marcos capítulo 4, voy a leer de Marcos capítulo 4 y voy a hacer unas observaciones mías, otras de los discípulos y las de Jesús, obviamente. Pero mire, Marcos capítulo 4, versículo 35, comienza diciendo que Jesús les dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, observe, les dijo, pasemos al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Imagínense lo fuerte que estaba la tempestad, que las olas entraban en la barca. De tal manera que ya se anegaba.
Y él, Jesús, estaba en la popa, o sea, en la parte de mero atrás del barco, durmiendo. Jesús dormido y los discípulos hundiéndose. Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y lo despertaron, y levantándose, él reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fue lo que Jesús les dijo. Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando pienso en este pasaje, en los discípulos, en la tormenta, en Jesús, medité estos pensamientos que les quiero compartir, cómo Dios trató con mi corazón. Lo primero es: ¿cómo reacciono yo en las tormentas? ¿Cómo reacciono yo en las tormentas? Y ya cada quien, pues algunos se van a identificar, otros van a decir: el pastor, qué miedoso. O algunos van a decir: yo también. O a usted sí, a usted no, no sé. Pero ¿cómo reacciono yo en las tormentas? Obviamente una tormenta es una tempestad que dura poco tiempo. Primero, según esta que acaba de pasar, ya me estudié. Primero me sobresalto. ¿Qué está pasando? Y empiezo a buscar qué sucede. Yo escuché ruidos. No sé si fue dormido o me despertaron, fue de veras o me los imaginé. Pero yo escuché ruidos diferentes a lo normal. ¿Sí? Brinqué de la cama. Me quedo levantado viendo por las ventanas. Reviso que ninguna ventana estuviera quebrada para que no estuviera entrando agua. Y luego me preocupé cuando vi entrar el agua y dije: nos vamos a inundar aquí, ¿qué vamos a hacer? Vi entrar el agua, me preocupé. No sabía por dónde estaba entrando, estaba más preocupado. Y empecé a recoger el agua sin saber cuándo iba a parar de entrar el agua. Y por un rato, mientras trapeaba, digo, más o menos sí sé cómo agarrar el trapeador, ¿verdad? Por un rato mientras trapeaba, literal les voy a decir, se me vino a la mente: ¿va a durar esto toda la noche? Si esto dura toda la noche, yo no voy a dar abasto con el trapeador. Literal estaba yo pensando: ¿cuánto va a durar? Si dura toda la noche no la voy a hacer. Porque no era una gota, era un chorro que se oía que caía. Sí me preocupé. Pero empecé a recoger sin saber cuándo iba a terminar. Cuando amanece, salgo a ver el daño y literal me quedé sin ánimo. Desánimo. Dije, y empecé a pensar: ¿para qué tenía tantos árboles? Los hubiera recortado de que estaban chiquitos. Porque se ven bien bonitos cuando están todos verdes y frondosos y todo el mundo quiere la sombra y todos nos gustan. Pero cuando se vino la tormenta y se cayeron por todos lados, empecé a decir: no hombre, mugres árboles, ¿para qué quiero tener árboles? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Ya después que uní mis pensamientos, recogí mis pensamientos, empecé a recoger ramas, a limpiar, a juntar herramientas. Y si usted llega y me visita, de la cerca para dentro de mi casa ya está como si aquí no pasó nada. Faltan unos árboles, pero aquí no pasó nada. Afuera de la cerca, no les prometo que no se asuste, porque están los alteros de 7, 8 pies de alto, las lomas de ramas, desde un lado hasta el otro del terreno. Todo, ahí me comí el espacio de los vecinos y el de todos poniendo ramas. Pero ya quedó como si aquí no pasó nada. Y eso es importante también. Todo, lo voy a decir, para mí, todo lo hice en modo de estrés y emergencia. Todo.
Así actué, así anduve estresado, molesto, apresurado, desesperado. Pero ya pasó. Y ahorita que salíamos en la mañana por el driveway, bien a gusto. Le dije a mi esposa, porque mi esposa ayer o antier dijo, mira cómo quedó el driveway, las rayas, ¿qué pasó aquí? Digo, no, pues los de la ciudad cuando andaban sacando los troncos grandes y que los arrastraron, pues quedaron. Le dije, pero con una lluvia se van a borrar. Y en la mañana que íbamos saliendo le dije, mira, ya se borraron porque volvió a llover ahí en la tarde. No hablemos de la inundación, pero volvió a llover ahí en la tarde. Muy bien, esas fueron mis reacciones. Hoy yo quiero que usted vea en la Biblia conmigo las reacciones de los discípulos. ¿Sí? En el versículo 38, la primera reacción de los discípulos, el versículo 38, dice la palabra de Dios que cuando estaban en medio de la tormenta, los discípulos se quejaron. O sea que eran humanos, eran normales. Ya no me siento tan raro. Los discípulos se quejaron, dijeron estas palabras y le dijeron a Jesús, Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Maestro, no tienes cuidado. Prácticamente le estaban diciendo a Jesús, no te importa, no te importamos, no te importa lo que nos está pasando. ¿Sí? Nosotros aquí en este problemón que nos está hundiendo y a ti no te importa. Prácticamente. Ni siquiera haces nada para ayudarnos. No intervienes, tú estás dormido y nosotros aquí ahogándonos. Los discípulos se quejaron. Muchas veces es la misma gente que en las tormentas de la vida tampoco, cuando ya salen y se acaba la tormenta, tampoco le agradecen a Dios, sino que solo se las dan de muy fuertes porque dicen, Dios ni estuvo ahí, yo le eché ganas, yo salí adelante. Los discípulos, tú no haces nada, no te interesamos, no te preocupas, tú dormido y nosotros nos estamos ahogando. La otra manera que reaccionaron los discípulos que yo observo aquí es exageraron. Digo, por si usted conoce a alguien que exagera, los discípulos exageraron. Dramáticos. ¿Por qué digo que exageraron? Porque dice, ¿no ves que perecemos? O sea, así como cuando, yo no sé si usted ha visto a alguien como hombres valientes y fuertes que somos los varones, ¿verdad? Pero cuando nos da una gripa y una fiebre y estamos tirados en la cama y queremos que nos den un té caliente y un caldito, decimos, es que siento que me muero. Somos dramáticos. Los discípulos exageraron el drama. Nosotros aquí muriéndonos y tú dormido. Nosotros muriéndonos, ¿sí? Cuando la mente humana se deja sin control, la dejamos correr solita, las emociones se desorbitan y exageran. Y cuando las emociones exageran, hacemos los problemas más grandes de lo que realmente son. Y cuando hacemos los problemas más grandes de lo que realmente son, empezamos a envolver a todo mundo. Y levantamos el teléfono, no, si tú supieras. Y si no nos contestas, les mandamos un texto. ¿Y por qué no me estás contestando si yo estoy en un problema? Y si no, vamos y les tocamos la puerta. No viste el texto que te mandé. O sea, envolvemos a otros. Queremos que los demás se metan en nuestro problema porque la mente se nos fue de control y ahora las cosas parecen mucho más grandes de lo que eran. El problema es magnificado con nuestras emociones fuera de control. Y obviamente vemos la tormenta mucho más grande de lo que es. Mucho más grande de lo que es. Pero otra manera que reaccionaron los discípulos en el versículo 41, cuando Jesús se levanta, reprende la tormenta,
le ordena a los vientos. El versículo 41 dice que al último tuvieron miedo. Los discípulos al último tuvieron miedo. Dice con gran temor, con gran temor. Cuando vieron que Jesús hizo esto, lo que hizo, ellos se asustaron. Y eso me dice a mí que los discípulos, aún después de verlo hacer el milagro, no lo reconocieron como Dios. Porque dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? No lo reconocieron. En ese momento que hizo lo que hizo, no dijeron, es Dios, vamos a adorarlo, qué bueno que Él es Dios y anda con nosotros, qué padre, la tenemos hecha. No, se asustaron. En el momento que Jesús obró por ellos, accionó para salvarlos, en el momento que Jesús intervino y los rescató de la tormenta, no lo reconocieron. Se asustaron. Dijeron, ¿quién sabe quién es este? ¿Quién sabe quién es? Y como no lo reconocieron, el problema es este: no lo adoraron, no le agradecieron, porque no lo reconocieron. ¿Sí? Nada más se quedaron asombrados preguntándose, ¿quién es este? ¿Quién es este? Entonces, yo me quedo pensando, los discípulos reaccionaron simple y sencillamente como cualquier ser humano, como usted o como yo. Simplemente las reacciones humanas, si se quedan sin que las revisemos, la mente y las emociones tienen la capacidad de viajar, de inventar, de imaginarse cosas mucho más allá de las que realmente están existiendo. Y tenemos la capacidad de magnificar los problemas, magnificar las tormentas, magnificar las circunstancias. Cuando tenemos una tormenta, un problema, una circunstancia y no le encontramos solución, empezamos a imaginarnos lo que va a hacer, los daños y los males que esto va a causar. Y cuando nos imaginamos todas esas cosas, envolvemos a todos los que nos rodean con el problema que nos estamos imaginando. Y empezamos a contarle a los demás acerca de nuestra tormenta imaginaria, porque no estamos hablando de lo que está sucediendo, estamos hablando de lo que pensamos que va a suceder. Y cuando hablamos de lo que pensamos que va a suceder, le hacemos creer a la gente que lo que estamos viviendo es real, cuando en realidad estamos haciendo suposiciones magnificadas de lo que realmente está sucediendo. Pero esa es la capacidad de la mente humana y de las emociones humanas. Así reaccionamos. Yo por un rato observé todos los pedazos de árboles tirados alrededor de mi casa y hasta pensé, dije, ¿cómo se vería que esto quede como adorno? Troncos por todos lados, y árboles viejos que un día sean así como reliquias y todo el mundo quiere venir a tomarse fotos aquí en árboles secos. Voy a dejarlo como un landscape. Pensé dejarlo así porque dije, no lo voy a poder resolver, es mucho para mí. Obviamente hasta que vi a mis amigos que ellos andaban, como dijo uno, que alguien que conozco, dijo, no, es que los problemas hay que batearlos según van llegando. El que va llegando hay que irlo bateando. Órale, y el que va llegando, si te quedas pensándole y sacándole vueltas, se te hace más grande de lo que es. ¿Estamos? Voy ahora. Ya dije cómo reacciono yo en las tormentas. Nada de qué estar orgulloso. Ya vimos cómo reaccionaron los discípulos. Ahora yo quiero ver qué dice Jesús o qué les dice Jesús a los discípulos
durante la tormenta. Vea conmigo ahí en el capítulo donde estamos. Sí, estamos en Marcos capítulo 4. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Y es donde quiero enfocarme un poquito en esta mañana, porque quiero reconocer y quiero aclarar que los seres humanos todos tenemos reacciones diferentes y todos tenemos emociones diferentes y a todos nos llegan las tormentas diferentes y a cada quien según la tormenta es la reacción. Las tormentas de la vida producen diferentes reacciones en diferentes seres humanos y todos tenemos reacciones de un tipo o de otro. Algunos nos identificamos con las reacciones de los discípulos, con unas de ellas, y otros nos identificamos con otras de las reacciones de los discípulos. Pero yo quiero decirle una cosa: las palabras que Jesús les habla a los discípulos durante la tormenta, estas sí, son para todos. Todos, no importa la tormenta del tamaño que sea, o la reacción suya o la mía, las palabras nos quedan a todos. Versículo 35, comienza la historia diciendo que Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Ahí me paro. Las primeras palabras de Jesús a los discípulos es: pasemos al otro lado. Iban a cruzar el mar de Galilea o el mar de Tiberias, que por cierto, dicho sea de paso, la última vez que estuvimos en el mar de Galilea me tocó meditar, observar el mar. Ahí estaba yo sentado en una piedra, leyendo este pasaje y viendo el mar de Galilea y pensando en Jesús, en lo que Él sabe hacer en medio de las tormentas. Cruzar el mar, por cierto, cruzamos el mar de Galilea en un barco que tienen ahí unas réplicas de los barcos de ese tiempo hechos de madera, y por ahí me tomé una foto yo en la popa del barco, dormido, como acordándome de lo que hizo Jesús. Yo le voy a hacer como Jesús, ustedes allá tengan sus problemas, pero también igual iba así bien agarrado yo, pero bueno. Las palabras de Jesús hacen toda la diferencia. Toda la diferencia. Y como seres humanos nos corresponde, hermanos, si no vamos a oír las palabras de todo el mundo y no vamos a escuchar los consejos de nadie y no vamos a hacerle caso a nadie más, a alguien sí tenemos que hacerle caso, y son a las palabras de Jesús. Esas sí valen la pena escuchar. Esas sí valen la pena oírlas, ponerles atención y seguir las instrucciones, porque si no ponemos atención y seguimos las instrucciones, nos perdemos en medio de las tormentas. Las primeras palabras de Jesús para los discípulos fueron: pasemos al otro lado. Qué interesante, la instrucción fue cruzar el mar de Tiberias. Vamos a cruzar hasta el otro lado. Cuando Jesús da una instrucción, se va a hacer exactamente como Él dice. Él no les dijo: súbanse al barco, vamos a ver si cruzamos. ¿Verdad que no dijo? Él dijo: crucemos al otro lado. Él no dijo: súbanse, vamos a ver si cruzamos. Y dicho sea de paso, aquí le voy a decir, entre paréntesis, para los que estamos casados, ayer, antier, hace que 2 días, ¿cuándo? Hice un aniversario de boda, el viernes. El viernes fui a oficiar un aniversario de bodas, y hablaba yo también de las tormentas de la vida en los matrimonios. Digo, lo primero que usé fueron los ejemplos nuestros. Las tormentas de la vida en el matrimonio. Tengo noticias para todos. Cuando nos paramos delante de Dios y todos estos testigos para hacer solemne el santo estado de matrimonio, ¿sí? Prometo, ¿sí?, honrarla y cuidarla en tiempos de enfermedad y de salud, para bien o para mal, en tiempos de riqueza o de pobreza. Digo, les recuerdo a todos que todos hicimos esta promesa en algún tiempo. ¿Estamos? Y luego venimos delante de Dios y le pedimos a Dios que nos bendijera y que bendijera nuestra relación y nuestro matrimonio, y entramos al matrimonio bien emocionados, seguros de que nos vamos a hacer viejitos juntos. Y que llega la tormenta y que empiezan a entrar las olas al barco,
Y un día que le levanto la mano a mi esposa y le iba a dar un trancazo del coraje que me entró. ¿Dije eso? Sí, lo dije, ¿eh? Del coraje que me entró un día le levanté la mano. Ya hace rato, ¿eh? Como 3 horas. No, ya hace rato, varios años. Muchos años. Y cuando tiré la mano aquí arriba para tirar el trancazo, me paré, me detuve. Ya no sé si me paré yo o me paró Dios. Pero me paré y me detuve y recapacité, reaccioné. Me molesté conmigo mismo. Me enojé conmigo, lloré, le pedí perdón y le prometí: jamás te voy a volver a levantar la mano. Jamás te voy a volver a levantar la mano. Te prometo que jamás voy a volver a levantarte la mano. Pase lo que pase. Pero un día dije, un día dije, lo prometo. Para bien y para mal, en riqueza y en pobreza, en tristeza, en salud, en enfermedad. Y cuando llegan las tormentas dan ganas de mejor salir corriendo. Y si no salir yo, por lo menos aventar a alguno de los dos abajo del barco. Que se ahogue uno, yo me salvo. Pero las primeras palabras de Jesús fueron: vamos a cruzar al otro lado. No fueron: súbanse al barco a ver si llegamos. Las palabras fueron: vamos a cruzar hasta llegar. Las tormentas de la vida no son para que nadie se ahogue. Noticias. Las tormentas de la vida no son para que nadie se quede a medio camino. Noticias para alguien. Las tormentas de la vida no son para que usted crea que ya no va a poder. Las tormentas de la vida son para que usted y yo nos recordemos que Jesús prometió desde el principio estar con nosotros hasta llegar hasta el otro lado del mar, hasta llegar hasta el otro lado del lago, a ir con usted en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Él va a estar ahí para celebrar contigo los aniversarios, pero Él va a estar ahí para celebrar contigo las victorias de los problemas, las batallas, las luchas, las dificultades de la vida, todas las que sean. Él te va a ver llegar hasta el final si tú le pones atención a las palabras que Él te ha dicho. Él dijo: pasemos al otro lado. Él no dijo a ver si pasamos, Él dijo: pasemos. Obviamente yo estoy usando los ejemplos del matrimonio porque ahí encuentro más ejemplos en mi matrimonio. Pero su tormenta puede no ser de matrimonio y la suya puede ser financiera, puede ser de trabajo, puede ser de salud, puede ser de cualquier otra. Pero las palabras de Jesús siempre son: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No te va a dejar, no te va a abandonar. Él no va a brincarse del barco para que tú a ver cómo le haces. Él va a estar ahí. Sus instrucciones van a ser exactamente como Él dijo, así va a suceder. Vamos a llegar. No te vas a quedar a medio camino. Él te va a sacar hasta el otro lado. Avanza con esa confianza. Con esa confianza. Alguien respire profundo y diga: vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar. Han, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar. Jesús dijo: vamos a cruzar. Y adivinen qué, vamos a cruzar. Vas a cruzar. Usted va a cruzar. Usted va a cruzar. Usted va a cruzar. No se va a quedar a medio camino. Va a cruzar. Versículo 37. Estamos viendo las palabras de Jesús ahora. Versículo 37. ¿Cómo comienza el versículo? Pero. Ya es todo lo que quiero leer. Pero. Alguien diga conmigo: vamos a cruzar. Pero
no siempre cruzar hasta el otro lado, no siempre todo va a ser bonito. Porque dice la Escritura, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Cristo dijo, vamos a cruzar, pero se van a presentar tempestades, pero van a venir problemas, pero va a haber contratiempos, pero va a haber dificultades, pero va a haber problemas. Cristo dijo, vamos a llegar al otro lado, pero, y cuando yo leo ese pero, se me viene a la mente algo, al corazón, algo, luego y digo, las tormentas no nos deberían de sorprender. ¿Sabe cuál fue el problema que yo encontré como yo reaccioné? Me sobresalté. Pero cuando nos acostamos a dormir, yo no sé si usted hace eso, mi esposa todos los días. Cuando nos acostamos a dormir, mi esposa siempre está revisando el weather, siempre el clima. Va a llover. Para las 4 de la mañana va a estar lloviendo. A las 5 va a estar 86 grados. Antes de dormirnos, todas las noches está revisando. Igualita a su papá. Así era su papá. Vivía con el mapa en una mano, ¿sí? Y el termómetro en otra mano, sacándolo afuera. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? Así hasta el último día que se murió el viejito. Lo amé tanto a mi suegro por su consistencia en hacer siempre lo mismo, de las cosas que él hacía. Mi esposa no suelta. Ahora nos vamos a dormir y va a estar a tantos grados en la mañana. Si voy a ir a correr porque va a estar a tanto, no voy a ir a correr porque va a estar a tanto, va a estar lloviendo, me dice. ¿A poco piensas ir a la bicicleta? Porque yo voy al ciclismo a las 5 de la mañana, me levanto a las 4 para irme a las 4:30 a comenzar a las 5. Vas a ir, va a llover. Le digo, ya chequé yo también, dice que es el 29% de probabilidades. El otro 71% es con el que yo voy, le digo yo. Pero aquí le va. Siempre está revisando si va a haber tormenta, si no va a haber. Entonces cuando nos acostamos en la noche ya sabíamos que venía una tormenta en la noche. Pero yo como quiera me sobresalté. Y mi pensamiento es, las tormentas de la vida no nos deberían de sorprender. No nos deberían de agarrar por sorpresa. Ya deberíamos saber que la vida es así, que la vida va a ser así y que la vida será así. Que la vida es variante, que los problemas se presentan, que los retos de la vida son porque son. Y cuando llegan, no nos debemos asustar. Simplemente, inmediatamente pararnos y ver por dónde vamos a manejar la situación. Pero yo me sobresalté. Dice el versículo 37, pero Jesús dijo, vamos a cruzar, pero va a haber problemas, pero va a haber tormentas, pero van a suceder situaciones, ¿sí? Pero las tormentas son inesperadas. Pero si leemos y retenemos la palabra, debemos estar preparados para los problemas de la vida. Digo, a lo mejor usted no tiene un problema ahorita en la vida, está disfrutando. Dios lo bendiga, que le dure mucho rato eso. Sí, o sea, disfrute, agradézcale a Dios, respire profundo y escriba muchos textos en el Facebook y dígale gracias a Dios por este cafecito que me estoy tomando sin una preocupación del mundo. Pero dele gracias a Dios. Disfrútelo, pero no se le olvide que no le va a durar para siempre. Porque de repente va a venir una tormenta y cuando la tormenta venga, que no lo sorprenda. No diga, ups, es tiempo de guardar la tacita de café y agarrar el trapeador. O lo que tenga que ser, ¿no? Los peros vienen. Los peros de la vida vienen porque vienen. Los peros de la vida llegan. Los peros del matrimonio llegan. Los peros de la salud llegan. Los peros de las relaciones familiares llegan. Llegan para edificar la fe. Llegan
para manifestar mi corazón, llegan para destruir mi compromiso con Dios, llegan para probar mi fe, llegan para diferentes propósitos y por diferentes razones. Todos van a bendecirme si yo me aferro a las palabras de Jesús. Vamos a cruzar hasta el otro lado. Llegan por diferentes razones. A veces las pruebas nada más, las tormentas, los peros nada más vienen a manifestar lo que había en mi corazón. ¿Sí? Ahí se va a ver si había fe o no había fe. Porque sin fe no hay café. Y así no sirve la vida, hermanos. Sin café la vida no sirve. De tal manera, dice la palabra del Señor, que se anegaban. El agua entraba al barco, parecía que peligraban y se hundieran. La tormenta de la vida puede ser fuerte. Para el que está en medio de la tormenta se va a ver mucho más grande que lo que la tormenta es y mucho más grande que lo que las demás ven, la demás gente ve. Ellos estaban en medio de la tormenta. Y el agua entraba al barco y ellos decían, ¿no ves que nos estamos muriendo? Yo las he visto muchas veces en las películas y no me asusto, porque las estoy viendo de aquí para allá. ¿Cuántos han estado, alguien que ha estado en alguna tormenta en una barca, en una lancha, en el mar? Sí, aquí veo manos. Eso no debe ser bonito. La mayoría aquí han ido deep sea fishing y andan en un barco donde las olas suben hasta allá 30, 40 pies de altura y lo bajan hasta acá otros 30, 40 pies de altura y el barco se hace para allá y se hace para allá. Yo fui una vez a esa pesca de alta mar y mi historia es, no volví a ir. Sí, porque, o sea, ¿cuál diversión era irse agarrando de un tubo nada más para que no te lleve el mar, que no vayas a ir a caer allá y luego para este lado y luego ibas para allá y deje usted, todo el mundo supo lo que almorcé, comí y cené. Porque ahí se vomita uno, se vomitan dos, se vomitan tres, se vomita el mundo entero y con eso se les da de comer a los peces para que salgan. Lo único que quiero decir es que si usted ha estado en una tormenta, a usted se le hace más fea que a los que lo están viendo de afuera. Los discípulos estaban en la tormenta y para ellos estaban muriendo. ¿Estamos? Sí, la tormenta de la vida puede ser fuerte. Para ti que estás en medio. Y tienes razón, te parece que te ahogas. Te parece que te hundes. A veces parece que no hay salida, que este va a ser el fin, que ya no vas a salir de esta. Pero hay algo interesante que dice la Escritura, sigue diciendo el versículo, y Jesús estaba en la popa del barco, o sea, en la parte de atrás del barco. Aquí hay una cosa interesante que me llama mucho la atención. Jesús estaba ahí y estaba durmiendo. Por más difícil, complicada que te parezca la tormenta, por más peligrosa que creas que ya no la vas a librar de esta, acuérdate de una cosa, aunque no parezca, Jesús está contigo en el barco. Jesús está en el barco. Jesús está en el barco. No vas solo. No vas tú a la aventura. No vas tú a ver qué va a pasar. No, Jesús va en el barco. Ahí va. A lo mejor él va dormido, pero él va dormido porque él no está preocupado. Porque él ya sabe que sí van a llegar. Él ya sabe que sí vas a llegar al otro lado. A lo mejor tú no lo ves porque él va dormido. A lo mejor tú no lo oyes hablar porque él va dormido. A lo mejor tú no lo sientes porque no te está agarrando de la mano, pero él va en el barco contigo. Él va en el barco. Él no se ha salido, él no ha brincado, él no te ha abandonado, no te ha dejado. Él va en el barco contigo. Aunque vaya durmiendo, Jesús también va en el barco. Perdón. Ahí va. Él no va preocupado.
Él sabe que van a cruzar hasta el otro lado. Lo despiertan y se quejan con él. Maestro, que no tienes cuidado de nosotros. ¿Qué vas haciendo tú ahí dormido y nosotros acá ahogándonos? A veces nosotros, en lugar de orar a Dios cuando estamos en el problema, nos quejamos con Dios. En lugar de orar con fe y decir: yo sé que tú puedes, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a sacar adelante, me voy a lavar la cara y voy a salir a sonreír, reírle a la vida en medio del problema. Voy a cantar alabanzas en medio de la oscuridad. Voy a cantar alabanzas en medio del problema. Voy a cantar alabanzas en medio del dolor. Voy a cantar alabanzas en medio del miedo, como hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Cantaron alabanzas cuando estaban ahí en la oscuridad y cayeron las cadenas y ellos quedaron libres porque nosotros a veces estamos esperando ver y oír y sentir a Jesús en medio de la tormenta. Pero ellos no veían a Jesús por ningún lado, no lo oían hablar y no sentían que estuviera haciendo nada, y se lo despertaron y se quejaron con él. La queja no resuelve tu situación. Nada más hay un tipo de oración que funciona, hermanos, y es la oración con fe. Aunque sea una oración de pedir auxilio, pero que sea con fe. Pero las quejas no funcionan. Jesús siempre va a estar ahí. Acuérdense que al fin de cuentas los discípulos se quedaron asustados y no reconocieron que Él era Dios, porque no lo vieron con fe. Nada más se quejaron. Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Las quejas son una manifestación de la falta de fe en medio de la tormenta. Versículo 39, Jesús habla, abre la boca, y cuando Jesús abre la boca, las cosas cambian. Versículo 39. A alguien ya le está hablando a alguien por allá, y yo creo que más vale que sea Dios. Versículo 39 dice: levantándose, Jesús. Nada más ahí voy a leer. Ahorita leo lo demás. Tengo noticias para alguien. En su prueba, en su problema, en su tormenta de la vida, Jesús está por levantarse. A lo mejor tu tormenta ha sido larga. A lo mejor tu tormenta ha sido complicada. A lo mejor tu tormenta ya parece que te ahoga. A lo mejor tu tormenta ya parece que te gana. Pero Jesús ya se va a levantar. Ya se va a levantar. Alguien crea que Jesús está por levantarse e intervenir en tu situación. Jesús está por levantarse e intervenir en tu situación, intervenir en tu circunstancia, intervenir en tu caso. Jesús está por levantarse y darle órdenes a las circunstancias, y darle órdenes a la naturaleza, y darle órdenes a todo lo que te rodea. Porque cuando Jesús da órdenes, todo el mundo obedece. El cielo obedece, la tierra obedece, el agua obedece, los vientos obedecen, las circunstancias obedecen. Levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza, calma y paz, dice la palabra del Señor. Jesús se levantó y dio órdenes, porque Él iba en el barco. Él sabía lo que estaba pasando. Él entendía la circunstancia. Dio tiempo para que se manifestara lo que había en el corazón de los discípulos. Pero antes que fuera demasiado tarde, Él se puso de pie y dio órdenes al viento, y dio órdenes al mar, y dio órdenes a la circunstancia para que las cosas se calmaran. Me acordé de un himno antiguo que dice: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Es todo lo que me acuerdo. Jesús levantándose. Tu tormenta está por terminar. Tu tormenta está por terminar. El tipo que sea.
Alguien está enfermo, viene sufriendo con una enfermedad, pidiéndole a Dios que lo sane. Tu tormenta va a terminar. Tu tormenta va a terminar. Tu tormenta va a terminar. Jesús levantándose dio órdenes. Jesús levantándose da órdenes. Dijo el salmista: levántese Jehová y sean avergonzados sus enemigos. El enemigo que te atormenta, el enemigo que te dice en la mente: te vas a ahogar. Hay un enemigo que aprovecha las tormentas y te habla y te dice: no la vas a hacer, no la vas a librar, te vas a hundir, se van a reír de ti, se van a burlar de ti, no la vas a librar. Pero cuando Jesús se levanta, hasta el enemigo, el diablo, los demonios, las circunstancias y todo el mundo obedece a la voz de Jesús. Todo el mundo hizo dos cosas: reprendió y número dos, dio órdenes. Porque las dos cosas son importantes, las dos cosas son necesarias. Hay que dar órdenes a algunas cosas y a otras hay que reprenderlas. Jesús sabe distinguir y Él sabe reprender a quien tiene que reprender y dar órdenes a quien tenga que dar órdenes. A Él no se le pasa nada. Si son las circunstancias de la vida, Él sabe dar órdenes. Si es el diablo o los demonios, Él sabe reprenderlo. Él puede. Levántate tú también. Cree con Jesús que Él está en control, que Él va contigo. La naturaleza le obedece, las circunstancias de la vida le obedecen y tus circunstancias están sujetas a Jesús. Lo voy a decir otra vez: tus circunstancias están sujetas a Jesús. Sujetas a Jesús. A alguien le quiero recordar algo que se me viene de aquí de la palabra. Quizá tu situación se te ha salido de las manos, pero a Jesús no se le ha salido de las manos. A Él no se le ha salido de las manos. Quizá tu situación esté fuera de control, pero no está fuera del control de Jesús. Jesús todavía está en control. Él todavía tiene todo el control. Dios da órdenes y hace grande bonanza. Versículo 40, voy terminando, voy cerrando, voy sellando. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? O sea, asustados, intimidados, descorazonados, desilusionados, sin esperanza. ¿Por qué están asustados? ¿Cómo que no tienen fe? Así les dice Jesús. Usted y yo, cuando todo está bien, podemos levantar la mano y decir: yo tengo fe. Cuando tenemos tormentas, no sabemos si levantar la mano o no. Ay, Señor. Como aquel hombre que, y no tiene nada de malo, hermano, no tiene nada de malo. Hay que reconocer la realidad. Como aquel hombre que Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Dijo: Señor, pues ¿tú crees? Y él dijo: Señor, pues sí creo, pero pues ayuda a mi incredulidad. Hay que saber reconocer. Si tengo dudas, simplemente decirle al Señor: Señor, ayúdame con mis dudas. Ayúdame con mis dudas. Yo creo que tú puedes, pero en ratos no creo. Ayúdame. Ayúdame. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo que no tienen fe? En Lucas 8:25, el mismo pasaje, lo dice con estas palabras: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe? Porque la tormenta manifestó su corazón, que no tenían fe. La tormenta manifestó su falta de fe. Después de andar con Jesús, de oír a Jesús, de caminar con Jesús, de comer con Él, a la hora de la tormenta no supieron qué hacer. Y aquí le va porque para mí esto es práctico. A lo mejor usted que está conectado online tiene escuchando la palabra de Dios por lo menos un año todos los domingos con nosotros. Y si se conecta a otras iglesias, pues quién sabe cuántas veces está oyendo la palabra. O si usted está aquí y ha escuchado la palabra por un año, por 2 años, por 3 años, por 5 años, por 10 años, ¿ha leído la palabra? Pero en el momento de la tormenta, en lugar de
hablarle a Jesús con fe, se manifiesta el corazón con falta de fe. Después de andar con Jesús, no, eso no te hace perdedor ni derrotado. Eso te hace un ser humano necesitado de Jesús todos los días. Que reconocemos que tenemos necesidad de que Jesús nos ayude día con día. De que Él esté ahí, que tengamos la libertad y hagamos un hábito de clamar a Él con fe. Los peros de la jornada de la vida nos enseñan que nos falta fe. Si no queremos entender, Jesús lo dice con fe. ¿Por qué no tienen fe? Lo dice con claridad. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué? Si Jesús le preguntara a usted esta mañana, ¿por qué no tienes fe? Si usted lo medita, ¿cuál sería su respuesta? Ay, Señor, es que no puse atención cuando dieron esa clase. No sé. ¿Por qué no tienen fe? Les pregunta Jesús. Cuando ellos acusan al maestro y le dicen, no te preocupas de nosotros que estamos muriendo, eso mostró en su corazón falta de confianza en Jesús. Falta de confianza. Cuando empezamos a culpar a otros en nuestra circunstancia, estamos manifestando que no le tenemos confianza a Jesús. Termino. Jesús va en el barco contigo. Voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Que se suba conmigo a la historia. Jesús da la orden, súbanse al barco, vamos a cruzar al otro lado. Usted se sube al barco, va viajando en el barco junto con Jesús. La vida es el barco. La jornada de hoy hasta que Cristo venga es el mar que hay que cruzar. Y Jesús acaba de dar una orden y dice, vamos a cruzar, no pasa nada. Y Jesús se duerme porque Él está confiado de que vas a cruzar. Él está confiado de que vas a cruzar. Él tiene el control total. Aunque te parezca injusto o de dar miedo que Él vaya dormido, lo importante es que Él aún va contigo. Él tiene todo el control, aún que vaya dormido. Aún dormido Él va en control. Ellos pensaron, está dormido, no sabe lo que pasa. Pero cuando Él se levanta y da órdenes, después dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo te digo en esta mañana, Él viaja contigo en el barco. Y el que viaja contigo en el barco es el que le obedece el viento, le obedece el mar, le obedecen las olas, le obedecen las tormentas, le obedece el diablo, le obedecen los demonios, le obedecen los dominios, los principados, las potestades. Él es el que se sienta en el trono, es el que está a la cabeza de la iglesia, es el que se le ha dado todo poder y dominio sobre el cielo, sobre la tierra. Es Él el que se le ha dado poder sobre lo que está por debajo de la tierra, arriba del cielo. Es Él al que le están sujetos dominios, potestades, poderíos, principados, reyes, gobernantes. Todo está sujeto a Él y todo le obedece a su orden. Él es el Cristo, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él ha dado órdenes de cruzar hasta el otro lado y tú vas a cruzar hasta el otro lado. No se va a hundir tu barco. Ten confianza, ten fe. Él va contigo y no te ha dejado. Alguien levante sus manos al cielo y simplemente dígale gracias porque vas conmigo en el barco. Gracias porque vas conmigo en el barco. Gracias porque viajas conmigo. Gracias porque tú vas en control. Gracias porque no importa lo que pase, eres tú el que controla la situación. Eres tú el que controla la circunstancia. Eres tú el que tiene
todo bajo control. A veces yo pierdo el control, a veces las cosas se salen de mis manos, pero tú las tienes en tus manos. A ti no se han salido de tus manos. No he llegado demasiado lejos en mi viaje para que tú te hayas bajado. Ahí va Jesús todavía contigo. No importa cuántos años sean del problema que tienes, en un abrir y cerrar de ojos, por una orden de Jesús, las cosas pueden cambiar inmediatamente. Las cosas pueden suceder de un día para otro. En un abrir y cerrar de ojos, Él tiene autoridad para dar órdenes y que las cosas cambien de un día para el otro. Que las noticias sean diferentes de un día para otro. Que la salud venga a ti de un día para otro. Él tiene poder de hacer milagros. Él tiene poder de cambiar las circunstancias. Él tiene poder de asegurarse de que pase lo que pase, tú vas a llegar hasta el otro lado. Vas a llegar hasta el otro lado. Alguien dele gracias, póngase de pie conmigo. Dele gracias al Señor. Dele un aplauso, levante las manos, levante su voz. Vamos a adorarlo, vamos a decirle: Señor, quiero esa fe, quiero esa fe, quiero esa confianza. Dile a Jesús: gracias porque no me has dejado. Gracias porque vas conmigo. Hermanos que están en su casa, ahí donde están, levanten sus manos, cierren sus ojos. Dele gracias a Dios. Reconoce que es el Señor el que te ha sacado. Reconoce que es Jesús el que va en el barco. Reconoce que es Jesús el que camina contigo. Reconoce que no es por tus fuerzas, es porque Él ha tenido misericordia y no te ha dejado en ningún momento. Ahí dale gracias, ahí adóralo y ahí bendícelo. Levanta tus manos al cielo. Te vemos el próximo domingo online aquí en E.T. Church. Dios te bendiga, te amamos.